Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Vamos a continuar a ver si terminamos hoy con el tema de los diagramas o los análisis de eficiencia y, y con la nota que estábamos haciendo sobre la programación eficiente de los métodos, ¿no? En particular, lo que estamos hablando de ahorrarnos las evaluaciones de función que fuera posible. Entonces, bueno, aquí tengo tape, voy a limpiar, voy a escoger el directorio de trabajo. Ok, muy bien. Bueno, he estado haciendo algunas, aparte de lo que ya hicimos el otro día, el viernes pasado y días anteriores, he estado haciendo algunas modificaciones más en los programas. Entonces, para que ustedes lo puedan ver, voy a pasar los programas y lo voy a comentar rápidamente para hacerles algún comentario, ¿bien?, sobre ello. Bueno, primero es que ya conseguí, si fijan, las ventanas que me salen al abrir programas son distintas. Por si a alguien le interesa, les voy a indicar dónde lo cambié. Si no recuerdo mal, aquí en el menú, en la ventana de preferencias de Octave, en la pestaña de general, aquí dice Use Native File Dialogs. Entonces estaba marcada y la quité. Entonces estoy usando no las ventanas nativas del sistema operativo, en mi caso es Ubuntu, sino las del propio Octave, ¿bien? Y entonces con eso yo creo que funcionan mejor, ¿bien?, por lo menos en mi caso. Ok, vamos a ir revisando los programas. Entonces empezamos con el primer método, que es el método Euler explícito, que lo tenemos. A ver, perdón, se me olvidó compartir pantalla. Ok, les comparto pantalla. Muy bien. Decía Carol que el menú de abrir, la ventana de abrir, perdón, es diferente porque estoy usando ahora la propia de Octave. Y eso lo cambié aquí en preferencias, en general, aquí. Quité esta opción, por si les es útil. Bueno, entonces aquí tengo el método de Euler explícito. Bien. Hice algunos pequeños cambios nada más. Entonces voy directamente a ellos. Bien, entonces separé la parte de la inicialización de variables y de la definición de los valores de arranque del método, que la puse aquí en un apartado independiente que llamé valores de arranque, ¿bien?, para organizar mejor el programa. Entonces esto no tiene nada, es solo la condición inicial. El valor de arranque viene dado por la condición inicial, nada más. Bueno, entonces lo que sí estoy haciendo, y eso quería comentar, bien, es que estoy definiendo aquí esta variable u sub 0 desde el principio, ya como la condición inicial, que la utilizo aquí para definir la primera fila de la matriz U. Bien. Y entonces a partir de ahí lo que voy haciendo es, aquí defino los nodos que voy a utilizar en cada caso. Y aquí, salvo en el primer caso, lo que hago es actualizar el U0 tomando el U1 que se ha calculado en el paso anterior. Estoy refiriendo a esta parte del código. Ok. ¿Sí se ve la diferencia, Carol? Vale. De esta manera lo que hago es no tener que referenciar a la matriz U para recuperar el vector U0. Básicamente lo mismo, porque aquí tengo guardado el valor que se calcula anteriormente. Bien. Pero bueno, aquí lo estoy recuperando de esta manera.
aquí calculo el v0 correspondiente. Entonces cuando n es igual a 1, pues estoy utilizando el u0 dado de esta manera. Y cuando que de hecho me estoy dando cuenta que aquí puede haber un problema, no me había dado cuenta, porque aquí yo tengo eta aquí puede haber algún problema con las dimensiones, porque eta es un escalar y aquí tiene que ser una fila de dimensión d. Bien, entonces pues bueno, voy a aprovechar para corregir eso. Entonces aquí donde digo, sí se ve, ¿no? Se ve, claro. Estoy definiendo u0 como el valor eta, que es un escalar, bien, pero en general cuando tengo problemas d dimensionales, pues la matriz U tiene d columnas, no solo una, entonces ahí podría haber un problema. Entonces lo que voy a hacer es definir aquí las dimensiones que yo quiero. Bien. Vale, entonces he añadido esta condición aquí. ¿Sí se ve? Vale, a ver si me acuerdo de cambiarlo en todas. Bueno, entonces ahora calculo v0 de esta manera, actualizo el contador de evaluaciones de función, y en estas líneas lo que estamos haciendo es pues lo que hacíamos antes, que lo hacíamos en varias líneas. Entonces he definido una función que se llama f coherente, que ahora la veremos, que hace lo mismo. Entonces lo único que está haciendo es asegurarnos de que el resultado de evaluar la función del lado derecho, ¿bien? Aquí estamos evaluando la función del lado derecho, eso es v0, pues asegurarnos de que este v0 sea un vector fila de longitud d. Si yo abro aquí esta función, pues tiene estas 7 líneas de código que estaban repitiéndose todo el rato, que ocupaban mucho espacio y hacían más difícil de leer el código. ¿Bien? Y están haciendo una misma cosa repetidamente en varios programas. ¿Bien? Entonces eso era muy redundante, y entonces lo que hice para que se leyera mejor el código y no tuviera tantas líneas y fuera más sencillo es pues lo que se suele hacer cuando tienes una acción que la estás repitiendo muchas veces, pues lo más fácil es hacer una función auxiliar que te haga esa operación y se te simplifican las cosas. ¿Bien? Entonces aquí lo que estoy haciendo es, si es una columna la pongo como fila, ¿no? Haciendo la traspuesta, básicamente ese es el interior de esto. Aquí si tuviera realmente una matriz con varias filas y varias columnas, pues esto me asegura que solo tengo una fila, y aquí me aseguro que tenga la longitud del vector, y ya está, nada más lo que está haciendo esta función. Y este CAD es una variable que será una cadena de caracteres, que es el mensaje de error que estoy poniendo, ¿bien? Porque en cada caso el mensaje de error es el mismo, la función f no es coherente, pero estoy poniendo de dónde viene, ¿no? del método del que se está llamando. ¿Bien? Para asegurarnos de, digamos, no sé, para depurar errores, pues viene bien saber dónde te está dando el error. Y ya se actualiza el u1 y se almacena y ya está. ¿Ok? Vale, ¿sí se ve? Muy bien. Bueno, pues el siguiente es, a ver, voy a ponerlo aquí. Pues el siguiente es el método de Euler implícito. Aquí, y voy a abrir también la función auxiliar. Bueno, entonces el método de Euler implícito, pues comentarios similares. Bien, aquí tengo que acordarme de poner las dimensiones adecuadas, a ver si me acuerdo en todos. Si no me acuerdo, por favor díganmelo, ¿vale?
dímelo, Carlos, para que no se me olvide y dejarlo todo bien. Bueno, pues aquí comentarios similares, nada más que este es un método implícito, entonces tengo que llamar al método de Newton, ¿no? La rutina del método de Newton. Y ya está, esa es la única diferencia. Y bueno, que la función auxiliar del método Euler implícito, que es la que implementa la ecuación que hay que resolver, bueno, pues aquí hice algún cambio de notación y como estábamos haciendo, pues se pasan como parámetros todos los datos que hagan falta que ya estén calculados, ¿bien? Y solo se necesita calcular como evaluación de función, ¿bien? Pues la que depende de la variable u de la función auxiliar, ¿bien? Que esa pues obviamente a priori no la puedes calcular. Todo lo demás lo pasamos como parámetro, lo recuperamos en estas líneas, ¿bien? A partir de la variable de param y ya está. ¿Bien? ¿Ok? ¿Sí se ve? Muy bien. El siguiente es el método de Taylor de orden 2. Tenemos por aquí. Bueno, aquí vamos a cambiar esto y aquí todo es igual, calculamos el V0, lo comprobamos, con esa línea, la matriz jacobiana igual. Aquí en esta función auxiliar también estamos utilizando la función f coherente, solo que lo queremos como columnas. Entonces les voy a mostrar cómo quedó. Entonces aquí usamos f coherente para que quede como filas y aquí le ponemos una coma para un apóstrofe para que queden como columnas. Esa es la diferencia, ¿bien? Como ven, los códigos se simplifican bastante y se leen mucho mejor. Y pues lo demás es exactamente igual. Vamos a ver el método del trapecio. Bien, entonces el método del trapecio está aquí. Aquí vamos a poner ahí, ya quedó. Aquí tenemos los nodos, la actualización del U0, se calcula V0 y se comprueba y se llama la rutina para calcular la solución de la ecuación y se actualiza el contador de evaluaciones de función y se almacena el nuevo valor U1 y este valor es el que se va a utilizar aquí, ¿no? Al actualizar. Vale, pues todo exactamente igual. Y la función auxiliar del método del trapecio, pues los mismos comentarios que antes. Se envía a través del vector de parámetros todo lo que se va a utilizar y nada más se evalúa lo que depende de la variable u, que no se puede hacer a priori. Y ya está. Vamos con los pares predictor-corrector. El método de Euler-Euler. Aquí. Cambiar las dimensiones. Y aquí, bueno, pues los mismos comentarios. Calcula este V0 y se comprueba. Con este se calcula la predicción y después se calcula la corrección. También se comprueba porque se está evaluando la F. Esta línea la poca es que evalúo la F, ¿no? Para asegurarme de que no haya problemas con las dimensiones. Y ya está, todo lo demás es igual. Ahora vamos con el predictor corrector Euler trapecio.
Bien. Y esto pues exactamente igual que el de antes, solo que con otras expresiones, pero es lo mismo, ¿no? Mismos comentarios. Euler modificado. Aquí. Ya está. Aquí igual se calcula el K1, se comprueba, se calcula el K2, se comprueba y a la expresión final. Como ven, los códigos quedan mucho más sencillos de leer, más implicados. Nada más con esta cosa de sacar todo esto que estaba ensuciando mucho el código. Sacarlo como una función, como un módulo aparte, pues simplifica muchísimo el código. ¿Sí se entiende mejor el código, Carol? Se ve que está haciendo exactamente lo mismo, pero estábamos diciendo los días anteriores, pero más sencillo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Punto medio. Aquí. Aquí tenemos que poner vale. Entonces aquí en los valores de arranque, ya en el punto medio sí hay más cosas, ¿no? Porque esto es un método de 2 pasos, ¿no? Entonces calculamos U0 como antes, como lo que da la condición inicial, calculamos el V0 correspondiente, se comprueba con estos pasos de aquí, calculamos estas variables auxiliares que nos sirven para calcular aquí U1. ¿Bien? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues estamos calculando U1 utilizando el método de Euler mejorado. ¿Bien? Que daba, ya vimos que daba, al menos en los ejemplos que hemos visto, una mejor aproximación que el método de Euler, ¿eh? Y eso se notaba. Entonces, por eso cambiamos aquí para utilizar el método de Euler mejorado. Y con este U1 calculamos V1 que nos va a hacer falta después. Este es el código antiguo, que lo dejé aquí, que utilizaba el método Euler explícito, pero esto realmente no está comentado, no se está utilizando. Bueno, y ya la parte iterativa de la regla del punto medio, pues tenemos el nodo, aquí se actualizan los valores, ven que ahora tenemos un U0 y un U1 que se han inicializado aquí está calculado U0 y aquí está calculado U1. ¿Bien? Esa es la inicialización, el primer cálculo. Y entonces U0 y 1 se calculan a partir de los valores anteriores a partir de n igual a 2, ¿no? A partir de n igual a 3, mejor dicho. ¿Bien? Y el U2, como en la primera vez ya se calcula aquí U2, pues ya se puede utilizar aquí. ¿Bien? Entonces se están recuperando estas variables. Entonces ya dejamos tranquila la matriz U. Digamos que no, con eso nos evitamos tener que acceder en memoria a la matriz U. Tenemos los vectores U0 y 1 que son más pequeños que la matriz U. ¿Bien? Fíjense que las dimensiones de la matriz U son n más 1 filas, que es el número de nodos, por d columnas, más grandes. Los vectores U0 y 1 son vectores fila de tamaño d. Bueno, entonces aquí volvamos V1, lo comprobamos y aplicamos la recurrencia de la regla del punto medio y almacenamos y listo. Vale, los métodos de Adams-Bashforth, ¿no? Tenemos aquí programados dos. Bueno, aquí está el de 2 pasos. No me acuerdo si en el punto medio corregí, perdón, lo que dije. Sí. Bueno, pues ya que estoy aquí lo voy a copiar. Bueno, método de Adams-Bashforth de 2 pasos. Aquí están las inicializaciones y aquí están. No sé por qué esta cosa. Vale.
aquí se están definiendo los valores de arranque para el método de Adam-Bashforth, que es de 2 pasos. Entonces, como antes, para el punto medio, pues calculamos U0, aquí está, calculamos el V0 correspondiente, que más tarde también se utilizará, si no estoy mal. Con esto, esto nos sirve para calcular el U1, aquí está, y calculamos el V1 que nos va a hacer falta. Este es el código antiguo donde se utilizaba el método Euler explícito. Bueno, y aquí tenemos los nodos. Se actualiza el valor U1, que es solo está U1, esto está comentado, esto serviría igual, pero lo tenemos comentado porque realmente U0 no aparece por aquí, entonces como no lo necesitamos, pues queda comentado. Y entonces el U1 se va actualizando con el valor U2 que se calculó en el paso anterior. El V0, que sí se utiliza, se toma el valor de V1 y V1 se calcula ahora a partir de el nuevo U1, que es el U2 que se calculó antes. Entonces aquí se está calculando la imagen por F. Se comprueba y esto está bien, porque aquí V1, sí, V1 se está en el primer caso, cuando la primera iteración, cuando n es igual a 2, aquí no hace falta calcular V1 porque lo hemos calculado aquí. ¿Sí? Vale. Y aquí está la fórmula del método de Adam-Bashforth de 2 pasos y ya está. Ok, ¿sí se ve? Aquí, sobre todo en los métodos de Adam-Bashforth y Adam-Moulton, se comprueba que el código se ha simplificado tremendamente nada más con esa cosa que hemos hecho, ¿no? De definir una función aparte para las comprobaciones. Ok, aquí la rutina, pues porque hay muchos comentarios para explicarlo, pero realmente tiene muy poquitas líneas de código. Yo creo que se lee bastante fácil. Vamos a abrir Adam-Bashforth de 3 pasos. Entonces aquí hacemos el mismo cambio, a ver si está, sí. Muy bien, entonces como es de 3 pasos hay que calcular U0, U1 y U2, ¿no? Tenemos esos 3 valores de arranque. Entonces, pues se hace igual con el método Euler modificado. Entonces se calcula U0, que viene dado por la condición inicial. Se calcula el V0 correspondiente, se calculan estas variables auxiliares y con ellas se calcula U1 aquí, con Euler mejorado, se calcula el V1, que nos hará falta, y con estas variables auxiliares, que dependen del V1, se calcula el U2, el otro valor de arranque, aquí está, y se guarda en su sitio correspondiente. Ok. Y calculamos aquí el V2 que nos hará falta más tarde. Bueno, esto es el código antiguo, pero el código antiguo nada más que para el U2, la segunda fila de U, para la tercera no. Pero bueno, ya no se ha modificado porque da igual, está aquí testimonialmente nada más. Bueno, y aquí pues el método de Adam-Bashforth, los nodos, se actualizan las variables, como estas dos no hacen falta, están comentadas, estas dos líneas de aquí. Comentadas porque no hace falta, entonces se las ahorramos al programa. Aquí igual se actualizan los VK, el V2 aquí se calcula, ¿bien? Y se comprueba porque se va a utilizar aquí, ¿no? En la expresión de este método, como es explícito, pues simplemente lo hacemos así. Bien. Ok, vamos ahora a ver el de Adam-Moulton, y ya los de Adam-Moulton, que son los últimos, y ya terminamos este repaso. Bueno, entonces el método de Adam-Moulton, aquí las inicializaciones, aquí los valores de arranque, aquí le voy a poner esto que le faltaba. Entonces el U0, el V0, con esto el U1 y el V1, ¿bien? Porque es de 2 pasos. Y aquí la implementación del código, los nodos, la actualización de los valores de los U sub k y de los VK. Y ahora, como estos son métodos implícitos, aquí hay que llamar al método de Newton, se actualizan las oraciones de función, se guarda el valor de U2, y como el valor de U2
la correspondiente evaluación de función, que es lo que llamamos V2. Aquí se utiliza V2 y aquí U2. En lugar de calcularlo aquí, como U2 no se calcula directamente porque no tan sencillo, porque es un método implícito, se calcula en estas líneas de código, pues entonces después, salvo para el último paso, calculamos aquí V2 y lo comprobamos. Nada más, esa es la diferencia. Bien. Aquí estamos poniendo n menor que n mayúscula porque como esto solo se utiliza para el paso siguiente, donde se va a utilizar V2 para el siguiente, el nuevo, para calcular el nuevo U2 del siguiente paso, pues cuando n es igual a n mayúscula, que es la última iteración, ya no va a hacer falta una más, pues entonces no hace falta que calculemos V2 porque no se va a utilizar. Por eso este bucle if de aquí. Sencillamente no pasaría nada si lo quitáramos, pero estaríamos calculando el último V2 que no nos hace falta, entonces no es necesario. ¿Bien? Buenos días, veo que ya están aquí Yasmin y Angélica, me alegro mucho. Si tienen preguntas, por favor háganlas. Estamos repasando los programas de los métodos, pues iba a decir tal y como quedaron el último día, pero no es así porque yo les he hecho algunas modificaciones más. Por eso los estoy revisando con ustedes. Vale, pues este es el método Adam Moulton de 2 pasos. Y la función auxiliar, pues como hemos dicho, se pasan los parámetros, se recuperan los valores necesarios, se calcula el último que depende de U, la última evaluación de función. Aquí está la U. Esta a priori no se puede calcular, es imposible. Y con esa pues ya se calcula, se evalúa la función que define la ecuación que hay que resolver, correspondiente al método. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Están felices? Bueno, llegaron un poco tarde, quizá a lo mejor andan un poco despistadas por eso. Pero bueno, como se ha quedado grabado lo pueden revisar después. Pero si tienen dudas, no se queden con ellas. Bueno, y vamos a ver ya el último que tenemos programado, que es Adam Moulton de 3 pasos. Esta debe ser. Bueno, pues algo similar. Bien. Aquí nada más estoy añadiendo, ¿dónde? Aquí. Esto para que tenga las dimensiones adecuadas, que se nos había olvidado antes ponerlo. Y a mí ayer cuando lo hice, pues también se me olvidó ponerlo. Lo bueno que hoy me di cuenta. Bueno, entonces pues ya las inicializaciones, los valores de arranque, U0, V0, auxiliares, U1, V1, auxiliares para calcular U2 y V2. ¿Bien? Como ven el código así, además por bloques de código, pues creo que se lee bastante más fácil. ¿Están de acuerdo que ahora el código se lee mucho más fácil? Está haciendo lo mismo que hacía antes, pero ahora se lee mucho mejor. Sí, Yasmin, Angélica, ustedes que llegaron después, sí se ve que los códigos están más sencillos, ¿no? La escritura es más sencilla. La clave de esto es, como digo, la función f coherente que definimos. ¿Bien? Bueno, no lo hicimos en clase, lo hice yo ayer. Esta es una función que simplemente comprueba que v sea una fila. Si quieren ponemos aquí. Se comprueba que v tiene longitud d. Y ya está, ¿no? Eso es lo único que se está haciendo. Vale, nada más. Entonces estas 7 líneas de código, si se fijan en los programas, en los vídeos anteriores, pues aparecían muchas veces y eran básicamente las mismas líneas, porque estaban repitiendo todo el rato esto. Entonces separé esta comprobación aparte como una funcioncita, y eso es lo que hace que sea más sencillo de leer. Bueno, pues estos son los valores de arranque. Aquí están los nodos, los valores de U sub k y de los vk. Aquí se recuperan a partir de los anteriores.
Aquí estamos tomando U3 y V3, que salvo para el primer caso, que donde no están definidos, para los demás sí están definidos. Pero bueno, este bucle sirve para ir ciclando, digamos, los valores de esta sub k para k igual a 0, 1 y 2, ¿no? Se van recorriendo y entonces, como ya se han calculado, pues nada más se van tomando los valores anteriores, se renombran las variables, por decirlo así, y ya está, no hace falta calcular nada, está todo ahí. Entonces es un método implícito, aquí se está resolviendo las evaluaciones de función, se almacena el valor nuevo de U3 y el V3, como va a hacer falta, salvo en el último paso, pues se calcula aquí y se comprueba y ya está. ¿Bien? Entonces ven que sencillito queda el código de esta manera. Ahora se entiende mucho mejor, me imagino, espero que sí. Y la función auxiliar, pues igual, ¿no? Aquí todos estos parámetros que hacen falta, ¿bien? Y el único que no se puede calcular lo calculamos aquí, y aquí se calcula el valor de la función auxiliar. Aunque es cierto que realmente estos parámetros solo se está utilizando el último U2, el U0 y el U1 no se utilizan, ¿no? Pero bueno, ya lo quise dejar así porque si se quería modificar para bueno, lo podemos hacer, digo, si se quiere modificar para las versiones anteriores, pues se podía hacer así, donde se calculaban las evaluaciones de función. Ahora que es el chiste de lo que vamos a ver ahora, que se reduce el número de evaluaciones de función porque no hace falta calcular esas cosas que ya se han calculado antes, como decíamos. Pero bueno, lo que se puede hacer es comentarlas, estas líneas, porque pues tal y como está no va a hacer daño, ¿no? Entonces U0 y U1, estas líneas no se están utilizando, entonces las podemos comentar aquí en la función auxiliar y ya está. ¿Bien? Estas dos líneas U0 y U1, si se fijan, no aparecen en ningún sitio, no se utilizan, las demás sí. Eso se puede hacer también en la función auxiliar de Adam Moulton de 2 pasos, exactamente lo mismo. El U0, el U1 se utiliza aquí, pero el U0 no. Entonces comentamos ahí el U0, no se va a utilizar y ya está. No debería haber problema. ¿Qué otras funciones auxiliares tenemos aquí que pueda pasar lo mismo? Y ya las dejo. La del trapecio, pero no creo. Se utiliza U0. La de Taylor no creo porque estaba de otra manera. ¿Qué otras? Euler implícito no creo porque aquí se utiliza todo, hay poquita cosa, y yo diría que ya. Entonces, este es Euler implícito. Ok, entonces yo creo que ya. El trapecio ya la mire, ¿no? Pero por si acaso. Igual que Euler implícito se utiliza todo. No recuerdo si en Adam Moulton 3 puse aquí las dimensiones adecuadas. Sí, aquí está. Vale. Bueno, muy bien. Pues ya tenemos modificado los programas, ya los he comentado para que vean todo lo que está hecho. También modifiqué el programa de análisis de eficiencia. Entonces les comento cómo va. ¿Bien? Bueno, entonces voy a abrirlo. Aquí está. Bien. Bueno, les explico yo creo y luego ejecutamos. ¿Bien? Entonces, recuerden que el programa de análisis de eficiencia toma los datos correspondientes al problema de valores iniciales, incluyendo la función que da la solución analítica para poder calcular los errores. Y esto es el vector de n's mayúscula que vamos a utilizar, ¿no? Para hacer el análisis de eficiencia. Bueno,
y aquí ya comentamos los distintos tipos de errores. Bien. Había en el código, que me di cuenta ayer, donde se estaba graficando el error en norma infinito, estaba puesto así, pero realmente lo que se estaba graficando, porque no se cambió la matriz, era el error en norma euclídea, en norma 2, simplemente porque la línea correspondiente no se había puesto la matriz de error infinito, sino de error 2. ¿Bien? Entonces ya me di cuenta y lo modifiqué. Pero bueno, eso era un despiste nada más, pero era erróneo. Bueno, entonces vamos a ver qué hemos cambiado aquí en el programa de análisis de eficiencia. Bueno, lo primero es que aquí estoy poniendo un directorio dentro de la carpeta que se llama análisis de eficiencia. A ver, esto lo voy a poner por aquí. Entonces aquí dentro de mi carpeta de salón de prácticas, aquí hay una carpeta análisis de eficiencia donde se está guardando todos los resultados de todo lo que genera el programa. ¿Bien? Ahora veremos qué es todo eso. Entonces aquí estoy definiendo el fichero, o sea, su nombre, para poder indicárselo a la hora de guardar los datos, y en caso de que no exista, pues lo estoy creando, nada más. ¿Bien? Así sí, si ustedes borran ese fichero, no hay problema, esa carpeta, no hay problema porque el programa la va a volver a generar. Bueno, quizá aquí conviene modificar el ancho de línea para que se vea un poco más. No estoy seguro, vamos a hacer la prueba. ¿Bien? Entonces poner un ancho de línea de las gráficas más grueso, porque no sé si ustedes en casa con este ancho de línea que tenía 1.2 se vea bien. No sé. ¿Se ven las líneas? Ahí en casa, no sé en qué dispositivo lo estén viendo, si tendrá la pantalla más pequeña, si es un celular o no sé, díganme cómo lo ven. ¿Sí se ve bien esa línea? Con ese ancho de línea me refiero. Ok. Bueno, de todas maneras le he puesto un poco más gruesa. Ahí ya es un parámetro que luego ustedes pueden cambiar si les parece mejor otro grosor. Es simplemente cambiarlo aquí. Bueno, los parámetros, esto ya lo habíamos visto. La lista de métodos numéricos, el número de métodos numéricos. Propiamente el análisis de eficiencia es esta parte, bien, que como ven es un pedacito de código nada más, y todo lo demás, el programa es bastante largo, ahora mismo ya tiene más de 2000 líneas de código, pero la gran parte del programa son instrucciones para graficación. ¿Bien? Entonces realmente el programa es largo, pero por ese motivo. Realmente no está haciendo una programación, algo que sea muy sofisticado. El meollo del asunto está aquí y no son muchas líneas de código, serán entre 30 40 como mucho. Estas son las inicializaciones de las variables, y aquí pues ya explicamos, ¿no? Definimos la malla, el paso, calculamos la solución analítica, y ahora por cada método pues evaluamos el método. Aquí es donde aquí en esta línea es donde se están calculando las soluciones numéricas para cada uno de los métodos que se están haciendo. Con estas líneas calculamos los errores para ese método y ese n. Aquí se guardan en las correspondientes matrices de errores y ya está, se acabó. Entonces, como ven, es algo bastante sencillo. Bueno, esta parte es nueva. Si tienen dudas, por favor me interrumpen, me preguntan, ¿vale? No se queden con las dudas. En esta sección de aquí del código simplemente estamos guardando los datos, es decir, lo que se están generando son datos numéricos, y entonces lo estamos guardando en ficheros aparte que se pueden consultar. ¿Bien? Entonces aquí, por ejemplo, fíjense, aquí defino la estructura más o menos de todos es similar. Entonces aquí estoy guardando el nombre del archivo, ¿bien? Que es un fichero .mat, es un fichero de datos de Octave, ¿no? De Octave o de MATLAB. Entonces se lo muestro. Cierro esto. ¿Dónde está ese fichero? Aquí. Este fichero es. Lo abro y entonces pues aumenté el tamaño de letra para que se viera mejor en la pantalla. Entonces este es un fichero donde los ficheros .mat se guardan variables de Octave, ¿bien?
que uno las guarda y luego las puede recuperar ahí con el comando load, las carga, ¿bien? Las carga al espacio de trabajo, ¿bien? Según donde lo esté llamando, ¿no? Pues el espacio de trabajo donde está, o un espacio de trabajo local de un script o de una función que esté haciendo, ¿bien? Que estés programando, ¿vale? Y entonces pues las puedes guardar para utilizarlas cuando quieras, las tienes ahí almacenadas, no tienes por qué, así te evita, digamos, que no solo la puedes usar cuando la has generado y la tienes ahí. A lo mejor tú la generas ahí y no sabes cuándo la vas a utilizar, o va a ser mucho rato después, y mientras no la quieres tener en la memoria, la RAM, entonces pues fuera, la guardas en un archivo, la tiras y ya entonces no te está molestando, no te está ocupando espacio en la memoria. Ya cuando la quieras, pues te vas al archivo, la cargas y ahí la tienes, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco por ejemplificar también cómo se hacen estas cosas, aunque ya vimos, pues todas estas variables, tanto las variables de entrada como las de salida, ¿no? Básicamente las matrices de errores, las estoy guardando aquí. La F, la A, la B, eta, xsol, los métodos numéricos, aquí está una lista de los métodos numéricos que se han utilizado, ¿no? Y ya los variables, las variables numéricas, nn, la matriz h, el vector h, la matriz con el número de evaluaciones de función, tiempo de cómputo y ya los errores. Bien, aquí están todos. Bueno, y luego aparte, pero eso es un formato interno de Octave que te sirve, está pensado para eso, para guardarlo y recuperar esas variables cuando quieras, ¿no? Esos datos. Pero eso no es muy cómodo de visualizar, ya lo han visto, ¿no? Por cómo está escrito, pues es interno de Octave para utilizarlo, y tiene ahí ciertas especificaciones, pero así para mirar tablas de datos numéricos no es muy cómodo. Para eso se pueden utilizar varias funciones de Octave que escriben en distintos formatos, y en particular formatos de archivo que están más pensados para visualización humana, digamos, ¿no? Y entonces hay distintos tipos. Hay una paquetería de Octave, lo pueden a ver, aquí, por ejemplo, abren un navegador, ponemos aquí Octave Package, ¿no? Paqueterías de Octave. ¿Bien? Entonces aquí tienen las paqueterías de Octave, son pedazos o paquetes, digamos, ¿no? Valga la redundancia, paquetes de código, es decir, de conjuntos de programas hechos pues por otra gente, por comunidades, normalmente comunidades de usuarios de Octave, que tienen ciertas funcionalidades, y entonces están ordenadas por, digamos, temáticamente. ¿Bien? Entonces tú las tienes ahí, pero no forman parte del núcleo básico de Octave, porque salvo que te interesen esos temas en específico, pues a lo mejor no te interesa nada, entonces pues se tienen aparte. ¿Bien? Pero están ahí, es software libre, entonces ustedes lo pueden utilizar, simplemente tienen que descargar la paquetería que ustedes quieran e instalarla. Bien, hay un comando que creo que es pkg de package, donde con ese comando uno puede instalar en Octave esas paqueterías para usarlas, ¿no? O creo que tiene una instalación aparte, no sé, ahora mismo no me acuerdo. ¿Bien? Pero en cualquier caso, si tienen dudas, si les interesa, me pueden preguntar, y hay información en internet. Entonces van a su navegador, ahí buscan, y seguro que hay alguien muy amable que les está explicando cómo hacerlo, ¿bien? En el sistema operativo que ustedes tengan, etcétera. Entonces pues aquí hay un montón de paqueterías, ¿bien? De distintas temáticas, ¿bien? Y entonces hay una que les quería mostrar, a ver dónde está, aquí, esta, IO, que es IO es de input output, ¿no? Y entonces son paquetes de Octave que sirven para escribir en distintos formatos. Bueno, uno de los, aquí pueden encontrar las funciones, y entonces pues hay distintas funciones que como ven les permiten pues cambiar información de un tipo a otro, ¿no? Codificarla de distintas maneras, es decir, con distintos tipos de archivos. Unos archivos que se pueden utilizar son los archivos CSV, que ahora mismo no recuerdo de qué eran las siglas de CSV, lo podemos ver aquí rápidamente.
aquí, los archivos CSV es comma separated values, ¿no? Entonces, los archivos CSV son simplemente archivos que tienen, digamos, matrices de datos, por decirlo así, donde pues cada línea pues, se separa con un retorno de carro, ¿no? Un carácter de final de línea y ya está, y las columnas se van separando con una coma, nada más, y ya está, ¿no? Hay dos tipos de... Entonces son formas muy sencillas de codificar esas tablas numéricas de datos. No tienen por qué ser solo esas tablas numéricas, porque ahí te permite poner también caracteres y demás, ¿no? Y se pueden visualizar fácilmente como hojas de cálculo. Pero bueno, hay otros tipos de archivos que no son CSV, que permiten otros separadores, pero bueno, esa es la idea básica. Archivos de bases de datos, XML, no sé si son... no será lo que son XML, no sé si son... Creo que son como de internet, ¿no? De navegadores, me parece. Formatos de Octave para pasarlo a XLS. XLS son formatos de hojas de cálculo, ¿no? Entonces otra forma que pueden utilizar para visualizar también como hojas de cálculo. Tiene una estructura más rica, los archivos XLS, pero bueno, pues también serán más pesados y es un poco más latoso de escribir, ¿no? Pero bueno, tampoco es la cosa más complicada del mundo. Entonces, si les interesa, de esa manera pueden hacerlo, ¿no? Aquí tienen archivos, comandos, perdón, o funciones que sirven para eso: XLS Open, XLS Read, XLS Write, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí tienen otros tipos de archivos. Bueno, eso con las paqueterías. Pero bueno, entonces yo aquí no me compliqué la vida, entonces lo estoy guardando como CSV nada más. ¿Bien? Entonces yo sí tengo esa paquetería de Octave instalada, ¿no? De hecho, si yo pongo aquí en la línea de comandos, creo que es pkg list, lista de paqueterías, así no se va a ver un pimiento. Déjame a ver. ¿Bien? Aquí ahora mismo, porque solo tengo instalado el paquete IO, ¿no? En algunos sitios tengo algunos otros más, pero bueno, aquí tengo nada más el paquete input output, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, estas líneas de código, a ver, ¿alguna pregunta? Bueno, os estoy comentando esto porque son temas de Octave ya un poquito más avanzados, pero que creo que les pueden resultar interesantes. ¿Bien? Pero bueno, ya ahí queda la cosa. Si tienen mayor interés en eso y me quieren preguntar, pues adelante, ¿vale? ¿Ok? Si se entendió lo que les expliqué. A lo mejor ya conocían el tema de paqueterías, pero por si acaso. Ok, muy bien. Bueno, entonces aquí, como digo, estamos definiendo una cadena de caracteres con el nombre del archivo. Ven, aquí tengo la extensión .mat del archivo. Aquí tengo una barra porque estoy poniendo el directorio. ¿Bien? Junto con, y aquí la horita, y aquí pongo ya en sí, este es el nombre del fichero. Bien, con su extensión. Este fichero es este que se está generando aquí. Bien, a ese me estoy refiriendo. Entonces, con esta línea lo que estoy haciendo es abrir el fichero, guardar todas estas variables y cerrar, ¿no? Tengo que cerrar el fichero para que quede bien generado. Y esto pues es lo mismo, bien, nada más que con estos archivos CSV. ¿Okay? Aquí con el comando CSV write estoy guardando distintas variables, ¿no? Aquí estoy guardando en filas el vector NN y el vector H. Aquí el vector NN, el número de evaluaciones de función. Aquí NN y el tiempo de cómputo. Aquí NN y los distintos tipos de errores. ¿Bien? Y entonces eso lo que me va generando son estos archivos CSV, que se pueden abrir, por ejemplo, con el LibreOffice Calc, ¿no? El de hoja de cálculo. Creo que es... ¿cuál es? Este verdecito. Sí, LibreOffice Calc, de las hojas de cálculo. Entonces son estos ficheros. Estos son de errores. Bien. Y aquí tenemos el número de evaluaciones de función, paso y tiempo de cómputo, ¿no? Por ejemplo. A ver, uno sencillito, el del paso. Este.
lo abro, ¿ven? Se abre el LibreOffice. Y aquí lo que estoy guardando es, a ver si quiere abrirlo. La primera fila es el n que utilicé en la última ejecución que hice ayer y el paso correspondiente. Es lo que estoy guardando. Esto se puede abrir también, pues qué sé yo, por ejemplo con el editor de textos, si quieren. Y este comando, el fichero CSV básicamente es esto, ¿no? Son filas de datos separados por comas. Ya está, tal cual, nada más. Bueno, obviamente visualizarlo así es más incómodo, ¿no? Si lo abrimos con el libro fiscal, pues uno lo ve mejor y puede cambiar los tamaños de la matriz, de las columnas o de las filas, etcétera, ¿no? Aquí me pasé. ¿Vale? Bueno, entonces aquí está. Esto es el número de evaluación de función. Entonces la primera fila es el vector NN y luego las otras filas corresponden a cada uno de los métodos, las evaluaciones de función para cada columna es para cada n. Bien, luego vamos a comentar sobre esto. Vale, qué sé yo, el tiempo de cómputo, igual, ven aquí tenemos los valores, la primera fila es el n, así lo hemos guardado para referencia, pensé que era adecuado. Y aquí los valores, estos decimales son los tiempos de cómputo. Y luego estar de aquí pues son los errores. Igual, solo que con las matrices de errores. ¿Bien? Bueno, pues todo eso se está generando con estas líneas de código que hay aquí. ¿Bien? Y luego ya empezamos con la graficación, que hay algunos comentarios también que hacer. Pero antes de eso, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Bueno, esto ya lo comentamos, son las cadenas de texto que se van a utilizar, los códigos RGB de los colores para graficar. Bien, que lo que ocurre aquí es, bueno, aquí podría poner alguna variedad más para que no se repitan. Por ejemplo, este gris no me gusta mucho, lo voy a poner al final, ¿no? Le voy a cambiar el orden, puesto que se utilizan creo que eran 12 primeros. Ahí. Tenemos azul, este acero, no sé yo también si se ve muy bien, bueno, así lo voy a dejar. A ver, ¿cuántos estoy utilizando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta aquí, ¿no? Entonces, a ver, algunos que no me vayan demasiado, pues este acero creo que lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner por aquí, por ejemplo. ¿Bien? Entonces me llevo este rosa, por ejemplo, lo pondré por aquí. El orden importa poco porque pues, según vayan saliendo. Y este amarillo pues creo que no se ve demasiado bien, lo voy a quitar de aquí y voy a utilizar este verde claro. Y ya está, yo creo que así lo vamos a dejar. Bueno, ok, para utilizar estos de aquí, ¿no? Ok, bueno, ¿qué más? Puse algunas líneas de código para controlar bien los ejes de las gráficas. Bien, entonces pues para ajustar bien los ejes, lo que hago es tomar los valores mínimos y máximos que se van a graficar y entonces lo ajusto ahí. ¿Bien? Básicamente esa es la idea. Entonces aquí eso es lo que estoy haciendo, calcular los mínimos y los máximos de todos los errores y utilizarlo en todas las gráficas de errores para de alguna manera poder comprobar comparar unos errores con otros, aunque no tienen nada que ver porque son distintas expresiones del error,
Pero bueno, precisamente por eso, para ver que unos errores dan unos tamaños, otros, y tienen que ver no tanto con lo que me estoy equivocando, digamos, al resolver numéricamente, sino con que pues unas expresiones tienen cada expresión del error tiene unas peculiaridades, ¿no? Entonces, para poder compararlos, pues los pongo en una escala común. Bien, básicamente esa es la idea. Por eso me calculo aquí los errores de el mínimo y el máximo de todos los errores, ¿no? De todos los que estoy calculando. Ok. Bueno, y esto de las potencias de 10, este de log 10 y power 10 y Ceil, eso es porque como en las escalas por la magnitud me están poniendo y bueno, porque lo estoy pintando en escala logarítmica, lo va poniendo por potencias de 10, entonces para que me salga la última y no se quede como la última marca 10 a la algo y luego quede un poquito ahí por encima que queda como un poco feo, pues digamos como que redondeo al siguiente, que no va a haber mucha diferencia. Entonces básicamente para eso estoy haciendo esto de aquí. ¿Bien? Bueno, ahora graficamos n, o sea, básicamente el número de nodos, ¿no? Es uno menos, contra el error. ¿Bien? Entonces aquí verán todas unas líneas de código que son nuevas. ¿Bien? ¿Para qué estoy haciendo eso? Bueno, pues para que las marcas que están en los ejes, en particular en el eje de abscisas, me queden bonitas. Nada más que para eso. O sea, básicamente lo que ocurre es que si yo aquí abro estas... bueno, este es el del H. ¿Dónde está el del N? Este. Entonces, si se fijan, aquí estoy pintando valores de N. Aquí tengo N que va desde 10 hasta 1000, básicamente, ¿no? 1010, de hecho. Pero bueno, entonces está pintado en escala logarítmica. Entonces, para que me quede, en lugar de marcas así que no tienen mucho que ver, o como pasaba a veces, que a lo mejor ponía el eje y a lo mejor solo había una marca y no te daba una buena idea de qué estabas pintando ahí. Entonces, para eso me puse a controlar qué se iba a pintar y en qué marcas. Bien, entonces si se ajusta, pues estoy poniendo varias marcas. Y entonces, como estoy pintando en escala logarítmica, básicamente lo que estoy haciendo es poner las potencias de 10 que salen, bien, y el camino intermedio que es multiplicando por 5, ¿no? Por ejemplo, si parto del 10 o antes, pues pongo el 10, que es una potencia de 10 a la 1, pongo el 50, pongo el 100, pongo el 500, pongo el 1000 y así hasta que llegue al extremo superior del rango de n que yo estoy pintando. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? ¿Ok? Entonces, de hecho, a ver, eso es lo que estoy pintando aquí. ¿Ven? Tengo 10, esto que es 50, 100, 500 y 1000. ¿Bien? Obviamente no están iguales porque esto está en escala logarítmica. Tienen que entender que eso es en escala logarítmica. Igual que esto de aquí, cada uno es 10 veces el anterior, pero es que está en escala logarítmica, ¿vale? Por eso está así. Bueno, pues todas estas líneas de código es para definir eso, ¿no? Aquí pongo el mínimo del valor de n, el máximo del valor de nn, y aquí estoy definiendo el vector ticn, es un vector con con estos valores numéricos, precisamente. Entonces, si quieren les explico un poco para que se entienda. Empiezo pues con el menor exponente de los que aparecen en el rango. Para eso me baso en estos valores. Uy, aquí quité algo y no quiero estropearlo. ¿Bien? Entonces aquí voy por exponentes, digamos el menor exponente que tengo que considerar y el mayor exponente que tengo que considerar. ¿Bien? Aquí pongo un -1 porque el último va aparte, por cierto motivo, entonces va aquí, por las situaciones son distintas, entonces lo separé. Y entonces pues esto simplemente es para mirar si estoy dentro del rango y entonces lo añado, entonces ese valor, esa potencia de 10 y luego multiplico por 5 y entonces como estoy mirando los exponentes lo que hago es sumar el logaritmo en base 10 de 5, que viene a ser lo mismo, ¿no? Y aquí igual, si está dentro del rango, ¿bien? El rango del
vector de n mayúscula que yo estoy poniendo, o sea, entre el más pequeño y el más grande. Entonces si está en el rango, pues lo añado. Y aquí pues igual, solo que aquí como ya estoy en el último exponente, pues ya no tengo que multiplicar por 5 porque claramente me voy a salir. Entonces por eso no lo estoy poniendo. Bien, esa es la diferencia. ¿Vale? Eso para el n. Para el h, número de valoraciones de función, tiempo de cómputo, pues algo similar. ¿Bien? Ya no lo voy a explicar porque es similar. Lo pueden ver en el código, pero pues, se ha de entender. Si me siguen, chicas, si se entiende. ¿Están felices o están tristes? ¿Ok? Va. Seguimos. Bien. Bueno, pues y de todo esto pues ya básicamente lo habíamos visto. Lo que estamos pintando es las gráficas n versus el error, y como estamos considerando 6 tipos de error, pues aquí estoy poniendo las 6 gráficas y me las arreglo para poner aquí que quede bien las leyendas, ¿no? La leyenda quiere decir pues el código de color que va asociado a cada uno de los métodos, ¿no? Para que se pueda leer bien estas gráficas. Entonces, como los colores son los mismos, porque aquí solo cambia el tipo de error, entonces son datos distintos, pero básicamente se está pintando lo mismo, una poligonal por cada método de los que estamos utilizando. Entonces, pues aquí están las leyendas correspondientes que sirven para las 6 en común. Entonces, pues tengo que estar controlando el tamaño que ocupa cada ventana y demás para que la gráfica me quede cuadrada, porque si no queda ahí algo que se te corta o queda muy hacia el borde, no se ve bien, etcétera. Bueno, pues todo eso ya está bien programadito y funciona bien. Comentario: estoy utilizando el paquete de herramientas gráficas GNUplot. ¿Bien? Pueden utilizar otro, pero entonces quizá tengan que cambiar algunos comandos porque según el paquete de herramientas gráficas que tengan, pues unas cosas funcionan mejor o peor que otras o directamente no funcionan. ¿Bien? Entonces el código que yo les estoy mostrando funciona bien para GNUplot. De hecho, para la versión de GNUplot que yo tengo ahora mismo, que es, creo que lo dije el otro día, pero a ver, es la versión aquí 5.4 para el level 1. ¿bien? Les comento esto porque me he dado cuenta de que dependiendo de la versión de GNUplot pues puede dar problemas. Por eso, de hecho, actualicé para que funcionara bien. En esta última versión sí está funcionando bien. ¿vale? Bueno, ok. Entonces, bueno, pues ya está. Figura, aquí pues tengo los subplots distintos, entonces con esto le estoy indicando la posición de cada una de las subventanas. Son números entre 0 y 1. Básicamente lo que estoy diciendo es con una escala de 0 a 1, que sería toda la ventana, donde empieza en el eje de abscisas, donde empieza en el eje de ordenadas, el ancho que tiene que ocupar en la dirección horizontal y el alto que tiene que ocupar en la dirección vertical. ¿vale? Eso es lo que significan esos 4 numeritos. Estos 4 de aquí. ¿bien? Bueno. Ya estos son anotaciones de la gráfica. Aquí estoy pintando en escala logarítmica. ¿bien? NN versus el error en norma euclídea. ¿bien? Estoy utilizando los colores correspondientes. ¿bien? Aquí todavía no pongo leyendas hasta el final. ¿bien? Y con esto estoy poniendo esas marcas en el eje de abscisas. Estas de aquí, si ven, se están poniendo con este comando. ¿bien? Aquí ajusto los ejes, los valores extremos de los ejes. ¿bien? Y esto es para poner el tamaño de letra de los ejes, ¿no? Para ver qué tan grandes se leen todos estos numeritos que hay aquí y letras. ¿vale? Bueno, y eso lo hago para cada una de las 6 subgráficas que estoy haciendo. ¿vale? Y en este pongo otro subplot con esta posición de aquí. Este subplot es para en la parte de abajo poner las leyendas. ¿ok? Entonces lo que hago es teóricamente debería salir que con los handles que se llaman, que son los códigos de referencia a todo lo que se ha graficado antes. ¿bien? Yo llamo asas español, no sé si sea la traducción correcta, pero bueno, yo le digo así. Son los códigos de referencia. Cada vez que yo grafico puedo asociarle, si lo defino así, no sé, una referencia, un código, de manera que si yo quiero cambiar las propiedades de ese objeto, de esa línea
pues lo hago con ese código, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo aquí es, cuando grafico, aquí con log, esto de aquí que le estoy poniendo es para asociarle, aquí he puesto un vector. Entonces si tengo 12 métodos, pues es un vector de 12 componentes, y entonces a la jésima componente de ese vector le estoy asociando esa referencia. Entonces esa referencia la estoy utilizando aquí, es aquí, asa colores, ¿bien? Para cambiarla, para hacer la leyenda, el cuadro donde explico a cada método le va tal color, ¿bien? O sea, esto de aquí, ¿bien? Entonces a los colores le estoy asociando una cadena de texto con el nombre del método, que está dentro de aquí de cada leyenda. Y entonces eso lo estoy haciendo con el comando legend, ¿bien? En teoría, como eso lo estoy haciendo con todas las subventanas, aquí lo ven, ¿bien? Esto es porque copié y pegué y así se quedó, ¿bien? Realmente estoy utilizando nada más la última. Bueno, en teoría debería utilizar nada más la última y ya está. Lo que pasa es que no sé por qué no le hice funcionar y entonces tuve que hacer aquí un atajo un poco, no sé cómo decirlo, un poco chafa, pero bueno, funciona. Y es que grafiqué aquí nada más unos puntitos con los mismos colores y del mismo tipo de línea, y luego lo saqué fuera de foco con Axis para que no se viera nada, y luego después borro los ejes y entonces no me queda nada. Entonces aquí hay unos ejes en esta ventana, solo que ya los he quitado y como no se está pintando nada está en blanco. Bien, es una solución chafa. La forma buena de hacerlo, pues yo la probé, estuve tratando de averiguarle y no, pues según yo estaba poniendo los comandos bien, pero por algún motivo, no sé si es porque yo lo estaba programando mal, o porque alguna cosa tiene las herramientas gráficas o el Octave o lo que sea que no estaba funcionando bien, ¿bien? Yo lo probé de muchas maneras y no me salió, pero bueno, a lo mejor el error es mío. En cualquier caso, les hago un comentario sobre eso, y es que, bueno, pues uno tiene que aprender a usar bien el código, ¿bien? Pero hay veces que no te salen las cosas, no te salen porque a lo mejor tú lo estás haciendo mal y no sabes cómo hacerlo, o tienes un error en algún sitio y no eres capaz de verlo, no te das cuenta, o no tienes nadie que te lo diga, que te lo corrija, etcétera. Bueno, o también puede ser que hay veces pues que sobre todo este tipo de código que funciona bastante bien y sirve para muchas cosas, pero pues hay veces que hay errores que la comunidad de usuarios, de la comunidad de desarrolladores, pues todavía no ha corregido, ¿no? Pues porque pues la gente ese trabajo se hace desinteresadamente y entonces pues hacen lo que pueden, ¿no? Y nosotros muy agradecidos de que nos dan estos productos de tan buena calidad, pero pues a veces también hay errores, ¿no? Y a veces uno lo investiga en internet y hay veces que ves la manera de resolverlo porque alguien lo ha pasado y ya se ha resuelto, y otras veces pues se sabe que está ahí pero nadie todavía se ha puesto a resolverlo o nadie se ha dado cuenta, también pudiera ser, ¿no? Bueno, en cualquier caso es que por un u otro motivo, como debiera ser o como tú crees como tú lo estás intentando, no te sale, ¿bien? Bueno, en esos casos, ¿qué haces? ¿Te echas a llorar y te acuestas en tu cama y te arropas con el edredón, o haces algo, ¿no? Bueno, pues obviamente la segunda opción. Y entonces es lo que les quiero decir. Si no te sale de una manera, pues buscas un atajo, aunque a veces sean atajos chafa, pero que funcione, ¿bien? Y ya está. Entonces vas a obtener el mismo resultado. No es una forma ortodoxa, no es la mejor, pero bueno, cuando sepas más o cuando se corrija el software, se actualice, lo que sea, pues ya podrás hacerlo mejor. Pero mientras, pues obtienes un resultado, ¿bien? Entonces hay que ser consciente de que estas cosas, por lo menos en mi opinión personal, pues hay que saber hacerlas. Yo creo que es obvio porque, pues, si no te sale, pues no lo vas a dejar así sin hacer o mal hecho, o no sé, o te vas a poner a llorar. Pues buscas un atajo, aunque sea a veces poco ortodoxo, de hacer las cosas. ¿Sí se entiende? Chicas. Ok. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que hice yo aquí, ¿no? Entonces, estas líneas de aquí, estas de hecho, y estas no serían necesarias y aquí a lo mejor cambiaría alguna cosilla.
pero pues la forma ortodoxa no salía, así que yo me busqué un atajo. El caso es que al final estas líneas efectivamente coinciden con estas y es lo que debe ser, ¿vale? Pues, porque obviamente se están usando los mismos colores en el mismo orden, con las mismas leyendas, respetando ese orden. Entonces claramente cada una va con la correspondiente y ya. Entonces al final lo que yo quería obtener es esto, es exactamente lo mismo el resultado final. ¿Bien? Entonces si uno no va al código a mirarlo, pues no se va a dar cuenta de que no está hecho así de manera perfecta, ¿vale? Bueno, ok. Entonces eso es lo que estamos haciendo y ya estas líneas de código es para guardar el archivo. Entonces le estoy poniendo aquí un nombre, aquí le pongo, si se fijan, estos corchetes es para generar una cadena de caracteres concatenando otras. ¿Bien? ¿Y por qué concatenando otras? Bueno, pues porque le estoy añadiendo aquí el directorio de almacenamiento donde quiero que lo guarde y después la barra para indicarle que dentro de ese directorio es este archivo, ¿bien? Con formato PNG de imagen. O si quieren pueden poner JPG o lo que quieran, ¿no? Recuerden que el directorio de almacenamiento es este de aquí, ¿no? Que le hemos puesto análisis de eficiencia. Bueno, aquí le estoy poniendo la resolución, etcétera. Vale. Bueno, y ahora otra cosa que hice, que no es prácticamente es copiar y pegar, ¿bien? Es que me di cuenta de que pues estas gráficas están muy bien con las 6 aquí, pero pues tampoco se aprecian mucho los detalles. Está bien porque a lo mejor puedes comparar unas con otras, ¿no? Bueno, pero para ver los detalles es mejor separar las 6 gráficas y entonces eso es lo que hice, las grafiqué por separado. Entonces esta es la del n versus el error 1, aquí está, ¿eh? Aquí está la leyenda, la puse aquí en vertical a la derecha porque pensé que se veía mejor, ¿no? Entonces aquí tienen, ven, los ejes en escala logarítmica, el del n y el de los errores. Entonces n versus el error en norma 1, en norma 1 normalizada, en norma 2, o sea, euclidea, en norma 2 normalizada, ¿no? Con el n, ya recuerdan las expresiones de los errores, en norma infinito, ¿eh? Y en norma infinito 2, ¿bien? De acuerdo a como lo dijimos nosotros. Bueno, ok. Pues eso es lo que estoy haciendo después en estos pedazos. Aquí es lo mismo, pero solo n versus error 2. Entonces aquí es menos porque no tengo subplot, simplemente estoy pintando esa ventana nada más y las leyendas las pongo aquí afuera a la derecha, le estoy indicando, en lugar de decirle una posición con números y ya está, ¿no? Aquí error 2 normalizado y así todos. Los 6, aquí está. Bueno, y esto pues es igual, ¿no? Ahora lo que grafico es el paso H frente al error y entonces aquí estoy haciendo las marcas para el paso H, pero igual en escala logarítmica. Y entonces lo que obtengo es esto, ¿no? Aquí. El paso H versus el error. Entonces aquí igual está en escala logarítmica los pasos. ¿Ok? Los distintos pasos que se han utilizado. Y entonces aquí hago exactamente lo mismo para las 6 juntitas y para cada una de ellas por separado. Bien, aquí están cada una de ellas por separado, pero no hace falta comentar porque es lo mismo. Y aquí igual, ahora son evaluaciones de función frente al error. Entonces estas son las marcas para las evaluaciones de función. Bien, aquí ven, estoy utilizando las evaluaciones de función. Y ahora grafico las 6 juntitas y por separado. Y aquí está el código, todas estas por separado. Y lo mismo con el tiempo de cómputo. Está el código para el tiempo de cómputo. Grafico las 6 por separado. Perdón, las 6 juntas y ahora por separado. Aquí está, por separado. Bien, cada una con su nombre de archivo distinto, ¿no? Y ya está. Fíjense, 2000 y cacho líneas de código, pero como han visto, la mayoría es para graficación. De hecho, sí. Aparte, bueno, aquí está 80, hasta el 80 básicamente son los comentarios de la ayuda, ¿no? Realmente el pedazo donde se está haciendo, donde ocurre la acción, son muy poquitas líneas de código. Luego esto es almacenamiento,
y ya preparación de la graficación que empieza en la 230. O sea, prácticamente 1900 líneas de código de las 2100 o 2200 son para la graficación. Eso quiere decir que no porque tenga muchas líneas de código estás haciendo así cosas muy sofisticadas. No, lo único que ocurre es que pues según lo que quieras hacer, pues tendrás que hacer más o menos instrucciones para Octave, más o menos líneas de código y ya está. Y la graficación pues se lleva muchas, porque la regla es tal cosita, luego otra cosita, luego otra más allá, luego otra gráfica y así. Pero vamos, nada del otro mundo. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a ejecutar el programa para que vean que funciona. Bien. Esperemos que funcione. Anoche estaba funcionando. Así que, aunque he hecho algún cambio en los archivos, pero ha sido menor. Y para mejor, yo creo. Entonces esperemos que no haya problemas. Entonces pego aquí la sintaxis de la función y entonces, como siempre, ¿no? Vamos a definir los datos con esta función que estamos utilizando para ejemplificar. Era xsol, ¿no? Xsol, y el nombre de la función que estábamos utilizando era ejemplo xsol, si no recuerdo mal. Y el nn, vale, voy a ponerle a ver, voy a empezar 10 de 50 a 50, que es lo que utilizamos el otro día, hasta 1010. O sea, estos valores para n mayúscula. ¿Bien? Con distintos, ven que más o menos recorro dos órdenes de magnitud, desde 10 hasta 1000, o sea, 10 a la 3. ¿Ven? De 10 a la 1 a 10 a la 3, dos órdenes de magnitud. Vale, bueno, vamos a ejecutar el programa. Y se va a tardar un poquito porque le estoy pidiendo bastantes valores de n, ¿no? Son 21 valores de n y son 12 métodos, ¿vale? Entonces se va a tardar un poquito, pero vamos, no creo que sea más de un minuto. Entonces esperamos. Voy a cerrar esto porque todo esto se va a generar otra vez. Cuando termine el programa, todo eso se habrá generado de nuevo. Y lo que vamos a hacer, les explico mientras el programa se está ejecutando. Lo que íbamos a hacer otro día, ya por fin lo vamos a terminar. Entonces todo esto vino porque estábamos hablando de la eficiencia a la hora de programar, ¿no? Entonces el tema de contar bien las evaluaciones de función que hacemos, que como nos dimos cuenta no las estábamos contando bien en algunos casos, y ahorrarnos evaluaciones de función que no eran necesarias, pues sencillamente porque ya las habíamos hecho antes. Bien. Y entonces por eso modificamos y revisamos todos los programas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es comparar. Entonces hicimos ya el otro día una corrida del programa este de análisis de eficiencia, y entonces obtuvimos los datos. Bien, entonces les voy a poner la tabla de datos del día anterior con los programas, digamos, los programas viejos, donde no estaban todos lo eficientes que podíamos hacerlos. Y ahora vamos a probar, pues con lo que estamos ejecutando ahora, vamos a comparar los resultados que salen. Entonces vamos a comparar en particular el número de evaluaciones de función. Y van a ver que en algunos casos, en otros pues más o menos es lo mismo, pues los métodos son sencillos, tienen a lo mejor una evaluación de función por iteración, pues ya está, no te ahorras ahí nada, ¿no? Porque no te puedes ahorrar nada. Pero en otros sí se reduce drásticamente el número de evaluaciones de funciones. Eso quiere decir que la computadora está trabajando mucho menos para obtener el mismo resultado. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, pues porque la computadora, a lo tonto, estaba repitiendo muchas operaciones. Las hacía una y otra vez la misma operación. Y ahora pues le hemos dicho, no la repitas, la tienes aquí, nada más guardas el resultado y lo utilizas. Bien, básicamente es eso. Entonces, claro, se está tardando, está trabajando mucho menos y pues compararemos el tiempo de cómputo, yo supongo que también se notará. Bien, digo yo supongo porque no sé exactamente cómo estaban los programas viejos que hicimos, pero bueno, ahora no me quiero poner a modificarlos para hacerlos ineficientes, ¿no? Ya no los guardé, así se quedó. A lo mejor se pueden utilizar las versiones antiguas que tienen en Google Classroom, utilícenlas.
De hecho les pido que las descarguen porque yo ahora en un rato después que suba el vídeo y demás también les subiré las nuevas versiones de los programas que les acabo de mostrar para que las tengan ahí en Google Classroom. Entonces las viejas, si quieren, descárguenlas para que las tengan ahí, ¿vale? Entonces háganlo lo antes posible, ¿bien? Bueno, vamos a ver si terminó el programa. Aquí está, ya terminó. Entonces vamos a bien, esta es la carpeta que se generó, todo esto se volvió a generar de nuevo, ¿bien? Entonces, como digo, aquí tenemos los ficheros de datos, ¿bien? Y los CSV con los errores, ¿no? ¿Bien? Y las gráficas. Aquí les voy a mostrar todas las gráficas que salen, que son 4 por 7, 28, ¿no? Tienen que ser más o menos. Entonces aquí está el paso frente al error, las 6 grafiquitas. Salen colores distintos porque recuerdan que cambié los colores, ¿no? Entonces creo que ahora se distinguen mejor, porque había alguno, el amarillo por ejemplo, y los grises y eso no se apreciaban bien, al menos en mi punto de vista. Le he puesto una resolución alta, creo que de 1000 píxeles por pulgada o algo así, ¿no? Aquí está la resolución. Esto supongo que son DPI, son DPI, son dots per inch, o sea que son 1000 puntos por pulgada cuadrada, ¿bien? Algo así significa, ¿bien? Entonces eso quiere decir básicamente que si yo hago mucho zoom, pues como tengo muchos puntitos, pues se va a seguir, me aguanta el zoom, ¿bien? Porque le he puesto bastante calidad a la imagen, ¿vale? Le he puesto bastante calidad. Claro, ya me estoy acercando mucho y entonces ya se ve borroso. Aquí también se nota el ancho de línea, ¿bien? Si le ponen un ancho de línea más pequeño, pues va a salir una línea más fina y se va a ver una línea más finita, ¿bien? Lo que pasa es que, claro, aquí en una ventana donde se ven tan chiquitas las líneas, pues la puse más gruesa para que se apreciaran bien, ¿vale? Bueno, ok, entonces H versus error, y aquí es H versus error, pero para cada tipo de error, ¿no? El error en norma 1. ¿Ven? Aquí arriba se enciman esas gráficas, pero bueno, porque están muy juntitas. Ni modo, sale así la gráfica. El error 1 normalizado, error norma euclidea, euclidea normalizada, norma infinito y en norma infinito 2. Aquí salen las evaluaciones de función. Si fijan, ya aquí hay un poquito más de variedad. Creo que las estamos contando mejor ahora. Bien. Aquí están un poco encimadas las gráficas, ¿no? Pero si uno se acerca y hace zoom, pues bueno, más o menos lo podría ver mejor. Pero no importa porque las tenemos también por separado, ¿no? Todas se han generado por separado. Entonces, evaluaciones de función con el error en norma 1. ¿Bien? Aquí ya se aprecia algo mejor lo que está pasando. Norma 1 normalizada, 2 normalizada, norma infinito 2, el n versus el error. ¿Bien? Entonces el error en norma 1, norma 1 normalizada, en norma euclidea, 2 normalizada, infinito e infinito 2. ¿Bien? Y aquí el tiempo de cómputo. Ven que aquí hacen algunas cosas raras las gráficas, pero porque el tiempo de cómputo ya es algo que depende de cosas más intrínsecas de la máquina. Pero bueno, aquí se ven que estamos tomando bastantes valores, ¿ven? Porque ven, esos piquitos no serían posibles si no estuviéramos tomando unos cuantos valores, ¿bien? De valores de n mayúscula, digo, ¿no? Entonces, y aquí está el tiempo de cómputo frente al error en norma 1. Pero bueno, básicamente pues ya hacen cosas más raras, pero más o menos no son muy distintos de rectas, como ven, ¿no? Estas poligonales. O sea, son rectas, curvas poligonales bastante rectas, se podría decir, ¿no? Salvo en algún trozo que tiene alguna desviación, como por ejemplo aquí, que baja drásticamente el error, pero lo normal es que sean muy parecidas a rectas. Norma euclidea, euclidea normalizada, el error en norma infinito y el error en norma infinito 2. ¿Bien? Y ya está, eso es todo. Bueno, entonces voy a abrir aquí el fichero
que contiene las evaluaciones de función, este de aquí. Bien, número de evaluaciones de función. Entonces aquí tenemos el fichero con las evaluaciones de función. Voy a aumentar el zoom para que se vea mejor. Y ahora voy a abrir el fichero que generamos el otro día. ¿Se acuerdan este de antes de mejorar? Con las funciones sin ser eficientes. Obviamente el código es distinto, pero lo que cambia es, digamos, la chapa y pintura. La esencia de los cálculos son los mismos. ¿Bien? Entonces, claro, los códigos de los métodos no, porque se han hecho más eficientes y estos no, son los viejos. Pero bueno, eso es lo que queremos comparar. Entonces, aquí voy a abrir el fichero correspondiente de evaluaciones de función para comparar. A ver, entonces, aquí, bueno, entonces, bueno, entonces fíjense, este es lo que hicimos el otro día con los programas sin comparar. Entonces la primera fila, recuerden que son los valores de n, y las otras 12 filas, en total son 13 con números, las otras 12 son los métodos. Vamos a fijarnos en el último, por ejemplo, que son los números más vistosos, más grandotes, ¿no? Entonces tenemos estas y estas. Entonces fíjense, estas son... ¡Ay, Dios! No sé por qué el octave siempre se quiere encimar. Voy a ponerlo aquí y esta lo voy a cerrar. Vale, para que no me moleste. Entonces fíjense, los números que salen aquí. En la vieja salen 1010, 9090, 5050, etc. Entonces vamos a ir comparando una por una. Tenemos 1010 y aquí 1010. Esa no cambia, que es el Euler explícito. Ahí claro que queda igual. Euler implícito queda igual, 9090 y 9090. Bueno, y el otro 5050 y 5050. Después, fíjense, este 18180, que es 1, 2, 3, 4. Bueno, ya lo borré en los programas, pero... pues lo tengo aquí, en los métodos que estoy utilizando. Aquí fíjense. Entonces el cuarto es el método del trapecio. Aquí está. ¿Vale? Entonces el cuarto, antes salían 10.100 evaluaciones de función, perdón, antes salían 18.180 y ahora salen 10.100. ¿Lo ven? Hemos bajado las evaluaciones de función en el método del trapecio de 18.000 y cacho a 10.000, o sea, casi la mitad, ¿no? Por ahí anda. ¿Vale? Después, 2020. Este de 3030 a 2020. Probablemente eso lo que ha ocurrido es que estábamos contando en algún sitio una de más, o estábamos haciendo una de más, y entonces estábamos haciendo como 3 por iteración o algo así, y ahora estamos haciendo 2. Algo así debe de estar ocurriendo, no sé. Después 2020 1010, 2020 1011, bueno, por aquí hay una que nos estaba escapando, ¿no? Parece. Y aquí sale 2020 y 3028. Y aquí tengo 1011 y 1012. ¿Ven? Si se fijan que estos dos últimos son Adams-Bashforth. En los de Adams-Bashforth hemos pasado de tener 2020 y 3028 a tener 1011 y 1012. ¿Ven? Estamos dividiendo por 2 y por 3. Pero fíjense en los de Adams-Moulton. Teníamos en el de Adams-Moulton de 2 pasos 27.245 y ahora hemos pasado a 10.092. Bastante menos, casi una tercera parte, ¿no? Y en el de Adams-Moulton 3, de 3 pasos, hemos pasado de 36.292 a tener 10.084, ¿no? Como 3 veces y media menos. Entonces, imagínense, fíjense, son bastantes menos. Ahora, si quieren, uno puede comparar también el tiempo de cómputo. Nada más lo hacemos rápidamente. Estas son las viejas. Entonces lo voy a poner aquí. Y ahora voy a poner la de tiempo de cómputo nueva. Es que me lo estará abriendo aquí. ¿Bien? Entonces, no sé, uno puede mirar, por ejemplo, estos números y estos de aquí. Por ejemplo, fíjense, donde había más diferencia en los de Adams-Moulton, que son los dos últimos, aquí sale del orden de, o si quieren, nos vamos al final. Esto de aquí, en los del final.
tenemos un segundo 68,87 y aquí es un segundo 45. Hemos reducido un poquito. O en el último, que son, fíjense, 2 segundos 7 centésimas, y le hemos bajado a un segundo 41 centésimas. Bien. No parece mucho porque son programas sencillitos en un intervalo pequeño, etcétera, etcétera, ¿no? Esto cuando se nota es cuando uno tiene que hacer estas cosas pues a otra escala. Uno tiene que resolver muchos problemas simultáneamente, o problemas mucho más complicados que requieren refinar mucho, o sea, con un paso muy pequeño para obtener un error razonablemente pequeño, ese tipo de cosas. Y entonces ahí no estamos hablando de segundo y medio o 2 segundos, estamos hablando de más tiempo, ¿vale? Entonces puede ser minutos o horas, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo que te dure 2 horas a que te dure hora y media o que te dure una hora, por ejemplo. O no es lo mismo que te dure 3 días a que te dure solo un día la computadora haciendo cálculos, ¿vale? Y esas cosas pasan. Entonces, pues claro, hay un equilibrio de cuánto me merece la pena refinarlo según para lo que lo vaya a hacer, porque si para voy a trabajar mucho para que en lugar de 2 segundos me tarde uno, pues lo mismo te da igual, ¿no? Pero bueno, aquí estamos viendo cómo se puede hacer el código eficiente. Eso es lo que les quería mostrar y que vieran que sí hay diferencia, que se puede notar la diferencia. A esta escala de trabajo, de tiempo de máquina, pues no es muy pequeño. Pero si uno lo compara en proporción, pues es 2 veces, 3 veces, 4 veces menos, es muchísimo. ¿Bien? Bueno, ya me estoy pasando, entonces por hoy lo dejamos, ya hemos terminado esta parte, así que después vamos a empezar con el capítulo 3. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, Yasmín, Carol? Vale. Bueno, pues nos vemos el jueves. Cuídense mucho y trabajen. Hasta luego.